Saludos, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Que sea el Señor dándonos su palabra en esta hora que tanto necesitamos. Hoy vamos a hablar de una experiencia que tuvo una compatriota venezolana por la situación en la cual estamos pasando en Venezuela, de estos terremotos que lamentablemente han ocurrido en el país, donde muchos se hacen la pregunta: ¿por qué Dios permite estas cosas? Y es el Señor, pues, que por su misericordia y su gracia es el que nos da el entendimiento de su programa. Ella hizo un video donde dice que recibió una revelación de parte de Dios, donde nos recomienda a los edificios los cuales vivimos en edificios, ungir los edificios con aceite. Pero le da una instrucción el Señor de que busque a cada uno en estos edificios, que busquen primeramente a los ministros que vivan en estos edificios, bien sean pastores, evangelistas, maestros, profetas, misioneros, conocedores pues de la palabra de Dios. Y eso por ahí podemos ver que es un buen indicativo para verificar si es una revelación realmente venida de Dios. Y empieza bien, porque en esta revelación el Señor le indica lo que pasó allá en Egipto, cuando el Señor iba a libertar al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y les dio una recomendación, que en las casas de las familias de los hebreos, él cuando pasara con juicio, pues quería ver y se iba a fijar en las casas donde estuviera la sangre pintada en los dinteles, en los postes, los dinteles de cada casa, de cada puerta. Esa sangre tenía que estar ahí puesta. Entonces, esta muchacha, cuando recibe esto, ella piensa que por ese hecho de haber puesto la sangre en las puertas de la entrada de las casas de los judíos, ella pensó que pues deberíamos también ungir los edificios actualmente, todos los edificios, para que la protección del Señor esté en una cobertura especial en estos edificios. Eso se ve bien y en principio tiene algo bueno, pero tenemos que buscar la interpretación, no la nuestra, sino la del Espíritu Santo. Y Él nos conduce a la Biblia para poder dar con su dirección lo que realmente nos quiere decir en este mensaje. Y podemos verificar si podemos decirle amén, confirmando así que es una revelación de Dios, o simplemente no decirle amén si no es de Dios. Mas la palabra es la que nos va a confirmar. Así que vamos a tomar la misma palabra que el Señor le indicó a esta muchacha, la cual tuvo esta revelación. Éxodo capítulo 12. El versículo 1 al 13, en el nombre del Señor Jesucristo, desglosemos con la dirección del Espíritu Santo esta misma palabra que le indicó a esta compatriota. Entonces dice así en Éxodo 12, del 1 al 13, en el nombre de Jesús. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para nosotros, será esta el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Tenemos que ya ir señalando lo siguiente. La historia de Israel reza desde Abraham hasta el tiempo que llegó el Señor Jesucristo a la tierra, de lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Toda la historia de Israel, todos los avivamientos que hizo Dios a través de los profetas en ese tiempo, trayéndoles el mensaje. Pero una vez venido el Señor Jesucristo, todo lo que pasó en el Israel terrenal, todo lo que fue la ley, el Señor vino ahora a darnos la dispensación o el tiempo de la gracia, donde aquello que pasó lo amplía en una forma de más magnificencia el Señor, entonces para llevar esta bendición más allá de los israelíes terrenales a todos, a todo el planeta, a todas las generaciones, a toda la humanidad, pero recibiendo ahora el sacrificio del Señor Jesucristo. Así que lo que pasó en el Israel terrenal
es tipo y figura de lo que pasa ahora como pueblo de Dios, del Israel celestial, lo cual somos nosotros, toda la iglesia, y de los dos rediles, tanto el judío como nosotros, de los dos hace un solo redil y un solo pastor, el cual es el Señor Jesucristo. Entonces aquí vamos a la historia primeramente. Allá le habla a Israel a través del profeta Moisés. Es su pueblo escogido para liberarlos de Egipto. Entonces, este Israel representa la iglesia de Judía y Egipto representa todo lo que es el mundo. Así como sacó al pueblo de Israel de Egipto, así el Señor ahora nos saca de lo que es el sistema político y religioso y costumbres de cómo se conduce el mundo. Ese es el Egipto de hoy. Y entonces Él está liberando, nos está dando la libertad a sus verdaderos hijos, a la tierra prometida, que ahora es la vida eterna. Entonces les recomendó a ellos un cordero por familia. Y le dice a Moisés que le hable a toda la congregación de Israel para que así hagan un cordero. Ahora dice, sigue diciendo, mas así la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Qué quiere decir esto? Si el cordero es muy grande, porque hay pocos miembros de una familia, pues entonces vaya al vecino y entre ambas familias pues dispongan del cordero conforme a la parte que le corresponda a cada miembro. Sigue diciendo, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces vámonos ahora a Juan capítulo 1, 29. Considerando lo que acabo de decir, que todo lo que pasó en el Israel terrenal es tipo y figura del Israel celestial. Así como el Señor utilizó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de los egipcios allá en la historia, ahora utiliza al Señor Jesucristo para liberarnos a nosotros del Egipto actual, lo cual es el mundo, el sistema religioso, político y costumbrista, idólatra de cómo se han llevado las generaciones. Ahora el Señor nos liberta, pero por medio del Señor Jesucristo, pero utilizando lo mismo que utilizó con Moisés, solamente en una forma espiritual y que requiere de la revelación del Espíritu Santo para que podamos entender cómo aquello que pasó allá nos representa y nos asigna la tarea hoy mismo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces dice que el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora vamos a ver qué nos dice en Juan capítulo 1, versículo 29, hablando Juan el Bautista. Dice, en el nombre de Jesús, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, representa lo que está sucediendo ahora en este tiempo de la iglesia y que abarca a todos los hijos e hijas del planeta Tierra, escogido por Dios a través de todas las generaciones. Así que tenemos el Egipto de allá, representa al mundo de hoy. El Israel de allá representa al pueblo de Dios de hoy, y de los judíos y los gentiles ha hecho un solo pueblo. Así que si les dio allá
un cordero el cual tenían que comer, pues ahora igualmente nos ofrece un cordero. Pero ahora nos ofrece ¿qué? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace que aquel cordero que se les recomendó a los judíos sacrificarlos y tomar la sangre, pues ahora en la gracia ese cordero perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y volvamos entonces ahora a ver qué nos dice en Juan 14 del 15 al 26. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia rápidamente. Juan 14 del 15 al 26. Dice así, hablando el Señor Jesucristo, ¿quién? El Cordero de Dios. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Porque para que esté con vosotros para siempre. Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envía. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo el que nos va a revelar su programa, el que nos va a revelar su palabra en el día en el cual estamos viviendo, el que nos va a vindicar, a confirmar que la revelación que estamos recibiendo de lo alto es de parte de Él. Así que es por medio del Espíritu Santo. Recordemos que acabamos de leer que Juan dice que el Señor le dijo, en quien tú veas descender el Espíritu Santo y se mantiene sobre él, ese es al cual yo reconozco como mi Hijo amado. Entonces Juan vio descender en forma de paloma que se posó en Jesús. Entonces Juan lo vio. Ahora, para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo espiritualmente, ver es entender. Entender lo que Dios está haciendo en el tiempo en el cual estamos viviendo. Aquí acabamos de leer que el mundo no lo puede ver, no lo puede recibir, porque no mora en ellos. Mas nosotros, sus verdaderos hijos, sí lo vamos a ver, sí lo vamos a entender, la obra que Él está haciendo en el día en el cual estamos viviendo. Porque Él es el Cordero de Dios, Él es la palabra. Él es la Biblia, Él es el programa desde allá en los tiempos del Israel terrenal, inclusive en el tiempo de ahora. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Entonces aquello que vio Juan, lo vio solamente Juan. Ahora lo vamos a ver nosotros a Él y no el mundo. ¿Por qué? Por la obediencia a la palabra, por guardar sus mandamientos, por cuanto le amamos. Él cumple su promesa entonces de venir a morar en los tales que le amemos para darnos el entendimiento y la revelación que viene de lo alto y no poder ser engañado por falsas revelaciones y poder recibir las verdaderas revelaciones. ¿Por qué? Porque el que da la revelación está en nosotros, el Espíritu Santo, el cual nos enseñará todas las cosas de lo que está por venir y nos recordará la misma palabra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Continúa diciendo Éxodo capítulo 12, ahora vamos por el versículo 6 que dice, y la guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomaron de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora nos vamos
a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice así, en el nombre de Jesús. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿Qué palabra? Permita el Señor, el Espíritu Santo, que podamos entender. Entonces tenemos a Egipto, representa el mundo. Tenemos a Israel, representa la iglesia. El cordero de allá, lo cual se utilizó y se tomó la sangre como señal para las casas de los padres de familia de los hebreos. Ahora tenemos que el cordero de Dios, traído en la gracia para perfección de nosotros, es el Señor Jesucristo. Entonces acá Pedro, lleno del Espíritu Santo, identifica que este sacrificio es exclusivamente para los elegidos de Dios, o sea, para su pueblo, para sus hijos y sus hijas, escogidos desde antes de la fundación del mundo, según la presciencia de Dios. La presciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No es que Dios quiere que se salven unos y otros, no. Él quiere que todos nos salvemos. ¿Qué pasa? Que Él, siendo Dios, tiene el preconocimiento de todas las cosas. Y Él sabe quién de antemano va a rendirse a su promesa, a su palabra, quién le va a amar, en el cual podrá Él tener como templo para Él venir a morar. Y esos son los que serán rociados entonces ahora por el Cordero perfecto, el Cordero Pascual, que ahora es el Señor Jesucristo. Aquella sangre que fue derramada en la cruz es la sangre que está preordenada para rociar y lavar y quitar todo pecado de los verdaderos hijos e hijas de Dios. Siendo hijos e hijas de Dios, desde antes de la fundación del mundo, en algún momento en su vida va a resaltar desde dentro de su alma el amar, el querer obedecer a Dios, pero por amor, no por obligación. Y en los tales, pues, este sacrificio del Cordero de Dios hará el efecto de esa sangre que quita todos los pecados, nos va a lavar y por consiguiente nos va a dar de su espíritu. Gloria a Dios. Entonces, ahora continuamos allá en el versículo 8 del capítulo 12 de Éxodo, el cual dice que aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ahora vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, en el nombre de Jesús. Vamos a buscarlo acá mismo en la Biblia. Efesios, vamos a ver rápidamente, Hebreos, tenemos por acá, en el nombre del Señor, Efesios capítulo 6. Vamos a leerlo tal cual como lo dice la palabra. Entonces tenemos Efesios 6, versículo 10 al 18, en el nombre del Señor Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos la actitud que debemos tomar nosotros en total humildad y simplicidad, doblegados a nosotros mismos y guiados por la obediencia a la palabra y la guianza del Espíritu Santo, para que esta sangre del Señor Jesucristo pueda tener efecto en nosotros y podamos tener la cobertura del cielo para protegernos de toda estrategia del mal. Continuamos entonces en Éxodo capítulo 12 a partir del versículo 12 y sigue diciendo así. Dice el Señor: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Vamos a explicar esto un poquito. Estamos diciendo que Egipto allá representa al mundo de hoy, a todo el sistema político, religioso, tradicional de la actual civilización. Y tenemos a Israel, que representa hoy día la iglesia del Dios vivo. Entonces, aquella recomendación del Cordero, ahora lo tenemos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual se fue y nos dejó ahora el Consolador, el Espíritu Santo, el cual es Él mismo, el libertador, para sacarnos de las tinieblas y protegernos del príncipe de las tinieblas en todas sus acechanzas contra los hijos de Dios. Entonces sigue diciendo de la siguiente manera: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea que hay juicio para esta tierra. En todas las generaciones han habido juicio, tanto en el Antiguo Testamento como lo estamos viendo en el Nuevo Testamento. Muchas veces decimos cómo es que el Señor permite todas estas cosas malas que a la vista se ven mal. Pero cuando el Señor dice que una vez que obedezcamos, Él quiere ver la señal de la sangre en nuestras casas. Pero vamos a ver, primeramente, a qué casa se refiere el Señor, para que podamos ir entendiendo este mensaje que nos quiere traer el Señor a través de esta muchacha que estuvo esta revelación. Vamos entonces a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a ver, Hebreos 3, versículo del 1 al 6, dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, prestemos muchísima atención. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Es para un grupo especial, es para los hijos e hijas de Dios, es para la iglesia, es para el Israel celestial de hoy día. Dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, quien es el Señor Jesucristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, Moisés tuvo honra. ¿Por qué? Cuidó de la casa del Señor e hizo todas las instrucciones del Señor para mantener la casa del Señor conforme a la voluntad de Dios. Pero mayor es el que la hizo que el que la cuida, o sea, que el Señor, que Moisés mismo. Sigue diciendo: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Él está por encima de todas las cosas. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros,
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea que esa casa a la cual se refiere el Señor Jesucristo en su mensaje venido del cielo, somos nosotros y no una edificación. Nosotros podemos vivir en un apartamento, podemos vivir en una casa de 4 paredes o en un barrio, en una casa bastante humilde. Pero la cuestión no es ungir esas paredes de concreto, porque el que realmente considera él la casa y la casa de él somos nosotros, sus hijos y sus hijas. Ahora vamos a ver qué nos dice en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. El Señor, para ir viendo lo que nos quiere Él revelar. Entonces dice 2 de Corintios capítulo 5, del 1 al 10, dice así en el nombre del Señor. Porque sabemos que nuestra morada terrestre, lo cual es este cuerpo mortal, que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, para lo cual estamos preordenados a la vida eterna. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Gloria a Dios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gloria a Dios. El Señor escogió a un pueblo, a Israel, y hacer todo lo que hizo allá como tipo y figura de lo que está haciendo ahora en el Israel celestial. Recomendó un cordero que vino a ser el cordero pascual y que ahora entendemos por revelación del Señor que ahora ese cordero es el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? La palabra. Jesucristo mismo es la palabra. Y ahora Él se fue, pero nos deja el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios, el verbo de Dios, estando Él en Espíritu Santo, cuando nosotros obedecemos, realmente obedecemos, Él viene a nosotros, el Espíritu Santo, el Maestro, para darnos a conocer todas las cosas en el día en el cual estamos viviendo. Nos habla el Espíritu a través del hermano Pablo, que estemos ausentes, o sea, que hayamos partido de este cuerpo, o estemos presentes allá, estemos acá o estemos allá presentes en el Señor, estemos ausentes estando acá en esta carne y presentes cuando estemos allá. Bien sea cualquiera de las dos formas, pero estando en el Espíritu en Cristo Jesús, pues tenemos la bendición del Señor. Porque para los hijos de Dios no hay muerte. Juntamente con Cristo Jesús hemos vencido la muerte. Y toda circunstancia que nos pase acá en esta tierra, si nosotros tenemos que partir estando en el Espíritu, en el Señor Jesucristo, pues simplemente partimos a esa morada, a ese edificio que es Dios mismo, y a esa morada que nos tiene preparado el Señor Jesucristo, entonces para vida eterna. Y no perecer, una muerte de nuestra alma, conforme a los desobedientes que no pueden ver, entender las bondades del reino de Dios, por cuanto son desobedientes. El Espíritu Santo no está en ellos para revelarle la verdad de su programa en el día en el cual estamos viviendo. Así que podemos decir que esta muchacha recibió una revelación ciertamente de Dios.
Más la interpretación es la siguiente, no mía, sino por la palabra y la guianza del Espíritu Santo. Y le dice, unjan todos los edificios. Al decir así está diciendo, unjan todas las casas. Pero la palabra, el Espíritu nos está diciendo que la casa a la cual se refiere el Señor somos nosotros mismos, no son las cuatro paredes en la cual habitamos. Nosotros habitamos en esta casa terrenal que es nuestro cuerpo, espíritu y alma. Es a la casa que se refiere y es la casa que debemos nosotros, por pidiéndole, obedeciendo a Dios, podamos estar ungidos conforme el Espíritu Santo nos unge. Pues ningún hombre puede ungir a otro. Es el Espíritu Santo el que nos puede ungir. Esa casa somos nosotros. No son los edificios terrenales, edificaciones con paredes y cemento. No. Somos nosotros. Así que el mensaje es cierto. Este mensaje que nos está dando el Señor para protegernos a nosotros los venezolanos de todas estas cosas lamentables que están sucediendo, y estamos en riesgo. Mientras estamos acá, estamos en riesgo de partir. Pero venciendo en Cristo Jesús, ungidos en el Espíritu, obedeciendo su palabra, pues tenemos la cobertura. Y Él va a ver la señal de la sangre en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Así como la señal que estuvo en los postes de las casas de los judíos allá en el Antiguo Testamento, ahora esa sangre el Señor la quiere ver en sus casas, en sus hijos e hijas, los cuales somos nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Esa sangre preciosa del Señor Jesucristo, en el cual está la vida, en esa sangre está la vida, y la vida es el Espíritu Santo. Entonces su palabra será vivificada porque el autor de la palabra, el mismo Señor, el Espíritu Santo, estará en nosotros. Y esa es la señal de la sangre. No es una señal visible biológicamente, sino lo que representa espiritualmente en el acto, en el programa de Dios para salvación de sus hijos e hijas eternas. Así que el mensaje es: arrepentidos y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y obtendréis el don del Espíritu Santo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y tenemos que comernos ese cordero, todo completo, sin levadura. Levadura representa el pecado. Sin levadura, con amor al Señor, y Él nos dará de sí mismo, y estaremos con la unción del Santo de los Santos para vida eterna, y estaremos cubiertos de la muerte. Nosotros no morimos si nos toca partir, sino que somos trasladados a la edificación, a esa morada que nos tiene el Señor para vida eterna. Más los que son desobedientes son los que representan el mundo, son los que representan Egipto. Y Él nos liberta del Egipto de hoy. Él nos liberta de las tinieblas de hoy. Él nos liberta y nos protege de las plagas de hoy. No nos tocarán a nosotros si la unción del Señor, que es el Espíritu Santo, mora en nosotros. Esa es la unción a la cual se refiere el Señor a través de esta visión, esta revelación que tuvo esta hermana. Así que podamos entenderlo y vayamos en obediencia a la palabra. Doblémonos, humillámonos reconociendo nuestros errores y pecados, y aceptemos esta promesa no de hombres, sino del mismo Dios que condujo y libertó a aquel pueblo de Egipto, pues ahora nos liberta a nosotros del mundo entero para salvación y vida eterna, perdonando todos nuestros pecados y haciéndonos una nueva criatura en Cristo Jesús. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y nos siga dando esas revelaciones que vienen de lo alto para estar conforme a su voluntad perfecta, y el Espíritu Santo venga a ungir y a morar en sus casas, las cuales somos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén.